Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, porque te has sido bueno, Señor, en gran manera, Padre. Sabemos, Señor, que tu misericordia, Señor, se sigue cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, renovándose cada mañana, Padre. Tal vez hoy venimos, Señor, con situaciones difíciles, Señor, situaciones adversas, Padre. Muchas veces las consecuencias, Señor, de lo mal que hemos actuado, Padre. Pero hoy, Señor, nos tienes aquí delante de tu presencia, Señor. Queremos agradecerte, Señor, que tu misericordia, Señor, aún hoy en día, Señor, sea palpable en nuestras vidas, Padre. Solo queremos pedirte, Señor, que de la manera, Señor, que nosotros hemos entendido y hemos comprendido, Señor, que la obra la tienes que hacer tú, Señor, a través de Cristo nosotros, Padre. Que nosotros podemos entender y creerlo, Padre. Y permitirle, Señor, y permitirte a ti, Señor, que tú puedas obrar, Padre. Y que la palabra, Señor, pueda enseñarnos, instruirnos, Señor, sobre todo, Señor, que podamos meditar, Señor, reflexionar, Señor, y poder enmendar, Señor, nuestro camino, Señor, en las cosas que tú nos vayas a hablar en esta mañana, Padre. Te pedimos, Señor, que tú unjas los labios del predicador, Señor, que realmente sean palabras, Señor, que vengan directamente de tu trono, Señor, llenas de sabiduría, Señor, de bendición, Padre. Así que en esta mañana queremos darte las gracias, queremos bendecir tu palabra, Señor, bendecir la iglesia, Señor, y todas las personas, Señor, que han llegado, Señor, y las que están por llegar, Señor, de igual manera, Padre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo que hay muchas, hoy por hoy, de cada uno de los que nosotros estamos aquí presentes, de alguna forma hemos tenido conocimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida y realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creo que somos una generación en toda la extensión de la palabra, no simplemente centrarnos en la iglesia, sino creo que somos una generación donde más fluidez ha habido en cuanto a compartir la palabra de Dios. Hace unos años atrás, antes que yo me convirtiera, y muchas veces se los he compartido, que a mí cuando me hablaban de no ser de la religión tradicional, siempre yo lo decía, si no eres católico, eres testigo de Jehová. De alguna forma no conocía yo el cristianismo tal cual lo conozco hoy por hoy. Pero creo que hoy por hoy hay muchísima gente que ya puede tener el conocimiento de lo que es el cristianismo, ¿no? Una de las cosas que dice las Escrituras es que realmente la mies es mucha, los obreros son pocos, pero de alguna forma hay a lo que se refiere, en alguna parte de lo que se refiere, creo que es a que realmente hay mucha gente que realmente necesita de Dios. Entonces, yo considero que realmente nosotros como cristianos, los que conocemos la palabra y que de alguna forma hemos recibido todas las bendiciones de Dios, de una forma tenemos que entender que tenemos cierta responsabilidad para ir y compartir el evangelio. De hecho, nuestra vida cristiana, yo siento que tendría que ser diferente a lo que es hoy en día. ¿A qué me refiero? Nosotros como cristianos hemos recibido la bendición de Dios en muchísimos aspectos. Hoy yo les miro y veo gente dentro de la iglesia que Dios les ha restaurado su matrimonio, cómo Dios les ha quitado algún vicio, cómo Dios les ha prosperado económicamente, cómo Dios les ha prosperado o nos ha prosperado más bien moralmente, espiritualmente. Tenemos diferentes expectativas de acuerdo a cómo llegamos, tenemos diferentes esperanzas. Entonces, yo creo que, y de igual forma que hemos entendido y comprendido eso, también hemos entendido que la vida de un cristiano, obrando en nuestras propias fuerzas, es muy difícil, ¿sí o no? Realmente estamos llenos de adversidades, problemas, estamos llenos de muchas veces consecuencias de nuestras malas obras por la falta de confianza que tenemos a Dios. Pero yo lo que creo que no debemos pasar por alto y por encima, realmente es que cada uno de nosotros hemos podido palpar el favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y sobre todo que realmente Cristo quiere que en nuestra vida se pueda derramar su espíritu y de esa forma realmente nosotros ser unos cristianos completamente diferentes y cristianos que hagan diferencia en medio de esta generación. ¿Sí me expliqué? Y no lo vuelvo a repetir. Y sí, y realmente yo soy de las personas que creo que como cristianos realmente nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Pero me llevo muchas veces con la sorpresa
que muchas veces realmente dejamos mucho que desear con nuestro propio comportamiento y con nuestro propio testimonio, con las mismas cosas que nosotros pensamos, con las mismas cosas que nosotros sentimos, con el comportamiento en nuestro propio hogar, con el comportamiento que tenemos en nuestra propia colonia, con el comportamiento que tenemos en la misma iglesia. Entonces, muchas veces es una de las cosas que siento que vamos a batallar, tal vez hasta el final de los tiempos, hasta el final de nuestra vida como cristianos, hasta el final cuando Cristo venga por su iglesia. Pero a mí no me preocupa realmente las cosas que nosotros tengamos que batallar, sino realmente las cosas que nosotros dejamos de hacer, el tiempo que nosotros estamos perdiendo como cristianos. Realmente, cuando yo leo las Escrituras y leo todo el contexto a lo que se refiere Cristo, y puedo entender y comprender que hay muchísimas batallas, muchísimos problemas, muchísimas adversidades, también puedo encontrar que realmente Dios quiere que siempre nosotros confiemos en su poder, en su amor, en su misericordia, en prácticamente en todo lo que Él nos ofrece. Pero cuando miramos a la iglesia de Cristo, realmente nos damos cuenta que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, muchas cosas que nosotros estamos pasando a consecuencia de no confiar en Dios, que muchas veces nuestra propia vida es un hazmerreír delante de muchísima gente por la causa de que nosotros no hemos, más que ponernos en serio, nosotros no le hemos permitido a Dios hacer la obra. ¿Amén? Entonces, fíjense, aquí en las Escrituras dice Jeremías 17 del versículo 7 a 8. No vamos a leer, simplemente quiero que lo apunten, porque yo creo que ahí nosotros vamos a encontrar uno de los versículos donde Dios mismo le está diciendo al pueblo que su confianza la tiene que poner, en Él. Y realmente la vida tendría que ser diferente. Gálatas, más bien Hebreos 11, que es donde habla todo de la fe, dice que realmente nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo. Y en todo el Salmo 91 encontramos a un Dios que quiere protegernos, ¿sí o no? ¿Sí saben de qué escritura les estoy hablando? Entonces, yo creo que nosotros como cristianos, cuando la gente nos mire, no es que nosotros no tengamos problemas, no es que nosotros no vayamos a pasar situaciones económicas duras, no va a ser que nosotros no vamos a poder tener dificultades en nuestro matrimonio, sino que realmente nosotros tenemos que entender, mientras nosotros pongamos la confianza en Dios, mientras nosotros pongamos nuestra fe en Cristo, y cuando nosotros sepamos que realmente Dios está de nuestro lado, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad, ¿el favor de quién vamos a tener? El favor de Dios. Entonces, yo considero y creo realmente que la vida de nosotros como cristianos es la que tiene que traer esperanza a todos ellos que están de la misma manera que nosotros estábamos antes que lleguemos al Señor, ¿sí o no? Entonces, cuando yo realmente me encuentro dentro de la iglesia, que muchas veces nos hemos desubicado completamente de la realidad de Dios, es cuando la gente que está por fuera, no es que la gente no nos burle cuando nosotros somos cristianos. Yo creo y considero que lo más preocupante es que cuando la gente nos burle, cuando realmente tienen la razón. ¿Sí me explico? Porque una cosa es que tú te pongas en serio con Dios, tú empieces a caminar en medio de tu imperfección, buscando la voluntad de Dios, y en medio de toda esa imperfección y en medio de la búsqueda de Dios, Dios empiece a obrar. Y empieces a tener adversidades, empieces a hacer de burla. Y otra cosa completamente diferente, a que realmente nosotros nos proclamemos cristianos y nuestra vida, nuestro testimonio, los frutos que nosotros estamos teniendo, muestre realmente nuestra realidad como cristianos, y eso sea de burla con razón a las personas que nos están burlando. No sé si me explico. Por ejemplo, a mí me da muchísima tristeza cuando nosotros vamos y compartimos la palabra o llevamos el mensaje de Dios a las personas que no conocen de Dios. Y eso me pasaba muchísimo antes que ahora. Pero yo iba a compartir y me decían, no, ustedes son los que sacan dinero. No, que ustedes son los ¿cómo se llama? Los que tienen el Jesús en la boca, pero con su vida muestran sin fin de cosas. Entonces, yo cuando escuchaba ese tipo de cosas, me molestaba, me enfurecía. Y caía yo muchas veces en la discusión con esas personas. No, pero es que una ocasión me acuerdo que trabajaba yo con mi papá y nos íbamos en bicicleta a trabajar. Entonces,
había una persona que en el camino, desde lejos empecé a ver que me está viendo venir. Y yo lo veo y digo, Dios mío, esa suerte mía. Y cuando me estoy acercando me hace así. Y me habla. Digo, sí, tenía que ser un homosexual. Digo, ahí estaba a ver. Di la vuelta, me regresé y le pregunté, ¿qué quieres? Y me empezó a decir ciertas cosas que por ciertas razones no puedo comunicar ahorita. Pero cuando me dijo eso, le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, discúlpame, pero realmente yo creo que tú necesitas de Cristo. Y quisiera yo compartirte el amor de Dios. Cuando yo le dije eso, no, ¿sabes qué? Lárgate de acá porque ustedes son esto y son lo otro y es el otro. Pues cuando dijo todo eso, a mí me entró una molestia que le empecé a decir un montón de cosas. Que por ciertas razones tampoco lo voy a decir. Lógicamente que estoy hablando de mi etapa de cristiano cuando yo estaba iniciando. Entonces, cada vez que yo escuchaba ese tipo de situaciones, que hasta la fecha tal vez muchos de nosotros tenemos ese tipo de problemas, tristemente porque la vida de un cristiano deja mucho que desear. Realmente creo que muchas veces nos enoja, no porque nosotros seamos perfectos, sino que realmente cuando tú entiendes la misericordia y el amor de Dios para la vida de nosotros y realmente la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, realmente tu actitud, tu confianza y tus ojos puestos en Dios tendría que ser completamente diferente. Realmente procuraría siempre estar bajo la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? A que realmente, independientemente de la situación, porque yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros en lo natural somos completamente diferentes. Muchas veces podemos tener, no de muchas veces, realmente podemos tener hasta diferente mentalidad, pensamos diferentes cosas. Y problemas, yo creo que también puede ser diferente nuestros problemas. Hay dos cosas que dicen las Escrituras. La primera es que cuando nosotros somos cristianos, nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser el mismo sentir de ¿quién? De Cristo, ¿sí o no? Y otra, que aunque nosotros pongamos nuestra misma mirada en Cristo y tengamos ese mismo sentir, dice la misma Escritura que a cada uno le es dada la fe de diferente manera. Pero siempre nosotros buscando una madurez espiritual a tal grado de que la vida, en términos generales, la misma vida de Cristo se vea reflejada en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en pos de buscar esa madurez en Cristo, de caminar en ese mismo espíritu, la gente se tendría que dar cuenta. Yo soy de las personas que creo absolutamente que cuando uno es cristiano y empieza a cambiar tu vida, la gente que te rodea siempre va a buscar el error que vas a cometer. Como decimos, el punto negro en la camisa blanca. Pero cuanto más tú caminas en pos de hacer la voluntad de Dios o en buscar la voluntad de Dios en medio de su favor y de su misericordia, al final de todo, todas aquellas personas que están alrededor tuyo buscando ese punto negro, ¿qué es lo que van a terminar viendo? Toda la camisa blanca. ¿Por qué? Porque realmente de lo que tú hagas, de lo que tú hables, como tú actúes, es lo que va a sobresalir por encima aún de tus errores, ¿sí o no? Una de las cosas, a mí me gusta muchísimo relajar y jugar de alguna forma con mi esposa, ¿no? Pero, y no quiere decir que en medio de todos esa situación con mi esposa y con mis hijos no tengamos situaciones difíciles, no tengamos problemas, no tengamos discusiones. Pero una de las cosas que siempre me he propuesto es realmente ver todas las virtudes de mi esposa por encima de sus dificultades, ¿sí o no? O sus defectos. Porque de alguna forma todos nosotros tenemos defectos, todos nosotros tenemos dificultades, ¿sí o no? Pero realmente el que nosotros podamos ver más allá de los defectos, yo creo que vamos a ver con buena cara o con muchísima esperanza la vida que podemos tener en este caso como matrimonio. Y yo creo que realmente es una de las cosas que Dios mismo quiere que nosotros sintamos en su propia iglesia. Como cristianos, muchas veces nosotros carnales, que yo creo que por eso la Biblia dice en muchísimas escrituras que tenemos que morir a nuestra carne, tenemos que crucificar a nuestro yo, porque por lo general la actitud con la que llegamos a la iglesia, y no importa el tiempo que hayamos pasado, muchas veces nuestra actitud sigue siendo carnal, ¿sí o no? Porque empezamos a ver los defectos de la iglesia, ¿sí o no? Empezamos a ver los defectos de los hermanos, ¿sí o no? Empezamos a ver los defectos del pastor.
Nos ponemos a ver quién es la persona que va a predicar, si nos va a gustar o no nos va a gustar. ¿Realmente eso es un corazón de un verdadero cristiano? Yo consideraría que no. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, lejos de tener una crítica, empezar a hablar de las personas que tenemos alrededor nuestro corazón tendría que ser el mismo corazón ¿de quién? De Cristo, que es a lo que se refiere las Escrituras cuando habla que tenemos que tener el mismo sentir. De hecho, ahorita lo vamos a leer, ¿no? Entonces, nuestro corazón, lejos de estar viendo eso, entender y saber que cualquiera que esté alrededor nuestro dentro de la iglesia, y aún yo creo que la gente que está fuera de la misma, está igual, estuvimos nosotros igual de lo que están ellos, o están peor. Que ahora lo único que nos sostiene para tener una vida completamente diferente, con esperanza, con las expectativas, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos y en lo personal, ha sido la gracia de Dios. Ha sido la misericordia de Dios. Entonces, de la misma forma que nosotros ahora podemos entender que ha sido el favor, el amor y la misericordia de Dios, ¿qué es lo mínimo que nosotros podemos tener por las demás personas? Amor, misericordia, el favor hacia las demás personas. Entonces, yo creo y considero que realmente nuestra vida en Cristo tendría que ser 100,000 veces más diferente a lo que es hoy por hoy en la vida de cada uno de nosotros. Sin excepción de alguna, no porque ustedes estén sentados allá o porque yo esté parado, porque hasta en eso yo me incluyo. Porque escuchen, una de las cosas que también siempre he considerado, que cuando Dios nos da la oportunidad de compartir algo, no es simplemente para llevar el mensaje al pueblo de Dios, sino realmente porque Dios mismo te está ministrando a ti en las áreas en las cuales tú tienes que enmendar. Ahora, les repito, mi preocupación no es que estén el día de hoy actuando de esa forma. Mi preocupación es que realmente nosotros no podamos entender todo el amor de Dios y toda la misericordia de Dios que ha derramado en nuestras vidas. Y realmente ser personas egoístas, ser personas que actúen de alguna forma carnalmente, y realmente nuestra vida no refleje todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Vamos a leer, vamos a Mateo 5. ¿Estamos allá? Vamos a leer desde el versículo 13. Va a ser desde el versículo 13 al 16 por si lo quieres apuntar en tu libreta. Dice en el versículo 13: Vosotros sois la sal de la tierra. Eso dice. ¿Se va? De alguna forma, nosotros tenemos que entender. Aquí por lo general las mujeres son las que cocinan, ¿no? En la casa. Y no es que el hombre no pueda cocinar o no sepa cocinar, pero por términos generales, ¿no? Tal vez porque el esposo trabaja, eso ya es lo de menos. Pero yo creo que lo que sí nosotros podemos saber en términos generales, que cuando se nos sirve un frijol, ¿sí? Imagínense un plato de frijol, y no tiene sal, ¿cómo se siente? De hecho, enseguida se siente cuando le hace falta sal, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros leemos este versículo y dice que nosotros como cristianos, los que conocemos la palabra, somos la sal, es para darle de alguna forma ese saborcito rico a esta generación tan necesitada de Dios. No que nosotros vayamos y nos pongamos guapachosos, sino que realmente nosotros con la vida que tenemos podamos traerle esperanza a esa gente que necesita de Dios. A nuestro vecino, a nuestra vecina, al de enfrente, al de 2 esquinas, al de la siguiente colonia, al del siguiente fraccionamiento, al del siguiente estado, el poblado, y así sucesivamente. Una de las visiones que nosotros tenemos de cambiar el mundo, realmente no es que podamos llegar, no es que
vayamos y salgamos ahorita todos y nos vamos a ir a África, nos vamos a ir a Europa y a compartir la palabra de Dios. Sería excelente, no digo que no. De hecho, los pastores lo hacen. Y ese llamado es el que ellos tienen. Pero a nosotros que somos creyentes, que Dios no nos está llamando ahorita a las naciones, ¿dónde tenemos que llevar el mensaje? Con la gente que nos está rodeando. ¿Podemos predicarles? Sí, ese es nuestro llamado. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado que las cosas que nosotros hablemos, ¿dónde las mostremos más? En nuestra propia vida. No estoy hablando de perfección, sino estoy hablando del favor de Dios. De que nosotros hayamos entendido lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Sin importar si tenemos un mes, un año, 5 años, 15 años, 20 años, sino que nuestra vida cristiana sea una realidad. Que cuando nosotros interactuemos con las demás personas que no conocen de Dios, vean eso diferente, vean ese saborcito que nosotros tenemos como cristianos. Y que aunque ellos quieran tirarnos con todo lo que tengan, realmente nuestro testimonio, realmente el favor de Dios, sea muchísimo más grande que todas las adversidades. Dice, nosotros como cristianos, cuando se presente un problema delante de nosotros, nunca tenemos que decirle a Dios cuán grande es nuestro problema, ¿sí o no? Sino tenemos que decirle al problema cuán grande es nuestro Dios. Ahora, es muy lindo decirlo, pero a la hora de que sea una realidad de nuestra vida, sí o no nos cuesta trabajo. Pero la esperanza o la expectativa que nosotros tenemos que tener es esa gran misericordia de Dios. La misericordia de Dios que es la que nos hace diferentes. Pero para eso, cuando nosotros entendamos esa misericordia, ese favor y ese amor, nuestra vida, en medio de esa imperfección, en medio de esa adversidad, en medio de esa batalla, la gente tiene que palpar qué es la mano de Dios en la vida de nosotros, ¿sí o no? Vimos una prédica la semana pasada y me encantaba lo que el pastor José, fue la prédica del pastor José que estaba compartiendo y estaba testificando acerca de la vida del pastor Joaquín, cuando dice, y opera de tal forma la gloria de Dios en la vida del pastor Joaquín, que en sus acciones de él mismo como cristiano, ha recibido gran bendición. Y daba el ejemplo. ¿Fue el pastor Joaquín? Sí, fue el pastor Joaquín. Entonces, hablaba y decía que a él le terminaron regalando un caballo. ¿Se acuerdan? Que le terminaron regalando un caballo y tal vez vale muchísimo dinero. Pero en la siguiente prédica, cuando escuchamos la del pastor Joaquín, cuenta la historia, el mismo pastor Joaquín. ¿Se acuerdan en la historia que estaba contando y que decía que en su momento él fue a un congreso, no lo sé, y encontró a una persona que en su momento, años atrás, él le había sido de bendición, y cuando lo vio le dijo, Joaquín, se acercó y le dijo, mi finca, mi todo, mi rancho, mis caballos son tuyos. Realmente no estoy completamente seguro, estoy tal vez especulando, pero considero que esa persona fue tal vez la que le obsequió el caballo, ¿no? Que no estaría descabellada la idea, como que se van uniendo cabos, se van atando cabos. Esa es la ventaja de ver películas, ¿ya vieron? Que te recreas toda una escena en algo que escuchaste. Entonces, cuando tú realmente ves el testimonio de esos hombres de Dios, te das cuenta lo tan alejado que estamos nosotros mismos de tener ese testimonio. Porque realmente tú ves personas que están yendo en pos de hacer la voluntad de Dios, ya entendieron y ya comprendieron la misericordia de Dios. Y ahora en su corazón y en su vida está ir en pos de hacer la voluntad de Dios. Y en ir yendo a hacer la voluntad de Dios, ellos no miran ni izquierda, ni miran ni a derecha. No miran ni izquierda, ni a derecha. O sea, lo hice así porque pues ustedes están en contrario. Entonces, y todo lo que está a su alrededor, ellos tienen su mirada en pos de hacer la voluntad de Dios. Y no importa quién le hacen el bien, simplemente ellos van y la misma bendición que ellos tienen se va reflejando hacia las demás personas, ¿sí o no? Entonces, cuando las personas que hace muchísimos años pudieron haber recibido bendición de parte de ellos,
por lógica, por lo que quieras, de alguna forma recíprocamente los bendicen, ¿sí o no? Entonces, fíjense la maravilla de lo que es ser un cristiano. Realmente a mí en lo personal, a mí me admiro, y más en estos tiempos. Muchas veces me pongo a meditar en las cosas de Dios, estoy trabajando y simplemente estoy pensando, espero no chocar un día de estos. Pero empiezo a ver toda la misericordia de Dios, todo el favor de Dios, cuánto yo le fallé, y realmente Dios en medio de todo eso nos sigue perdonando, ¿no? Y realmente hoy por hoy considero, y espero que mi corazón no cambie, me cubro con la sangre de Cristo, que realmente ser cristiano es bien especial. O sea, es algo que ni siquiera nosotros podemos imaginar lo que es cristiano. Dice las Escrituras, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para todos nosotros. Entonces, muchas veces tal vez nos recreamos la imagen de decir, cuando nosotros lleguemos al cielo vamos a ver todas esas cosas que ojo no vio y que oído no escuchó. Y hoy por hoy digo, no es cierto. Porque no tenemos que esperar hasta estar delante de la presencia de Dios, que va a ser algo impresionante, sino con el simple hecho de que nosotros nos veamos en el día a día de nuestra vida cristiana, vemos el favor de Dios. Te aseguro que todas esas cosas son cosas que tú en tu vida te hubieras imaginado. Cosas que tu mismo ojo nunca ha visto y cosas de las cuales nunca tu oído ha escuchado, ¿sí o no? Entonces, y realmente yo considero, no es que yo sea perfecto, no es que yo no tenga problemas, sino que en medio de todos esos problemas, en medio de todas esas situaciones, ¿qué podemos ver? El favor de Dios. Ahora, yo les miro a ustedes y sinceramente, realmente mi sentir hacia ustedes es sentiros parte de mi familia. Tal vez eso no era ayer, tal vez eso no era antier, pero hoy por hoy, y le doy gracias a Dios por eso, que realmente lo siento sinceramente. En mi corazón no está el verte y decir, mira fulano, perengano, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sino realmente darle gracias a Dios por la vida tuya, por la vida mía, por la vida de la hermana, por la vida del hermano, por la vida del pastor, por la vida de todas aquellas personas que están alrededor mío buscando hacer la voluntad de Dios. No sé si me explico. Y muchas veces cuando yo mire tu defecto, ya realmente no quiero criticarte, sino realmente lo que quiero es bendecirte. No sé si me explico. Realmente orar por tu vida. De alguna forma tal vez recibas en algún momento una reprensión que va incluido dentro del paquete, una exhortación que va incluido dentro del paquete, pero no por el afán de hacerte menos, no por el afán de hacerme más, sino con el afán de que realmente nosotros cuando estemos culminando la meta, los mismos que yo pueda ver a mi lado hoy en día, puedan ser los mismos que lleguemos al objetivo. Y de la misma forma que si ustedes llegan al objetivo, que cuando ustedes vienen a ver un lado, esté yo allá también. Porque realmente lo que nosotros tenemos que entender, que el llamado de Cristo no es simplemente para ti, no es simplemente para ti. Realmente Dios nos está llamando ¿a quién? A todos nosotros. Por eso Él quiere formar en nosotros un corazón de acuerdo a su voluntad. Viéndolo a los unos a los otros, no simplemente como don fulano, como don perengano, sino realmente sintiéndonos parte de su familia, porque el cuerpo de Cristo está dividido. ¿Sí? Yo no, yo considero que no. Vamos a 1 Corintios. Espérense, ni terminamos de leer el primer versículo. Me estoy adelantando. Sigamos. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el 14, vosotros sois la luz ¿de qué? Del mundo. El mundo tiene que entender y tiene que saber que en nuestra vida, a través de la misericordia y de la gracia de Dios, pueden encontrar esa luz en medio de toda esa oscuridad. No sé si a ustedes les ha pasado. En el trabajo que estoy, me da la oportunidad de pasear casi en toda la ciudad. Me da la oportunidad de entrar a muchísimas casas. Me da la oportunidad de interactuar con muchísimas personas. En medio de toda esa situación que paso día a día, realmente puedo darme cuenta, realmente la necesidad que hay de Cristo en todas las casas. Puedo ver gente
completamente destruida. En el sentido, gente que llegas a casas, muchas veces yo siempre estoy con mi esposa, vamos a limpiar que esto y lo otro, y ahí estamos allá batallando, ¿no? Tratando de que pues la casa esté en orden. Pero muchas veces vemos un desorden en la casa, no sé, platos que tal vez no se han lavado, y muchas veces entra el coraje en nosotros, oye, ¿por qué rayos no se ha hecho? Y levantas y empiezas a hacer cosas, ¿no?, que pueden pasar en la casa. Pero cuando tú llegas a una casa donde parece que en años se ha limpiado, muchas veces cuando el pastor lo compartía, como que yo decía, no, creo que está exagerando un poco. Pero hoy por hoy que tengo oportunidad de entrar a las casas, no que yo vaya a entrar sin permiso, lógicamente con permiso, haces así, tienes que estar brincando cajas de pizzas, tienes que estar brincando refrescos a medias, envases de caguamas, ropa ya de toda clase. Entonces ves algo así súper impresionante. Y realmente digo, es cuando digo, realmente, ¿qué necesidad hay para todos nosotros de Cristo? Que Cristo haga la obra en nuestra vida. Entonces, creo que eso me ha hecho entender y comprender que muchas veces o mucho tiempo en mi vida cristiana, lejos de ver más allá de las necesidades de los demás, me enfoqué en mí mismo, en lo que necesito, en lo que quiero. Lógicamente que eso te lleva a no tomar en cuenta realmente todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, cuando tú realmente empiezas a ver las necesidades de los demás, te das cuenta que tu necesidad o tu problema, ¿a qué tamaño queda? Muy pequeñito. Entonces, cuando te das cuenta que tu tamaño es pequeñito, es por todas las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Entonces es cuando te empiezas a preocupar por toda la gente que está a tu alrededor. Cuando te empiezas a preocupar por ir y compartirles. Cuando te empiezas a preocupar que realmente ellos necesitan de Dios. Y como ese caso, llegas a una casa donde la esposa te dice, no, es que mi marido, que esto lo contrató, pero esto me dejó, y hay una historia de un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, creo que eso te empieza a dar realmente sensibilidad a lo que Dios mismo miraba cuando nos miraba a nosotros, o cuando nos sigue mirando a nosotros. Porque si nosotros vemos en toda la expansión de la vida de Cristo y en el corazón de Dios, tú vas a encontrar que lo más valioso que Él nos pudo entregar fue su amor, fue su misericordia, fue su favor. Porque si nosotros no somos sinceros, ¿quién tú eras o quién yo era para recibir gran bendición? Te aseguro que no eras nadie, ni te lo merecías, ni siquiera yo me lo merecía. Pero hoy por hoy está tu esposa, está tu esposo, están tus hijos, tienes muchas esperanzas para adelante. Y si tal vez no estás bien económicamente, pero nunca te ha faltado un pan en la mesa de tu casa. Entonces, creo que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, vamos a entender que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice las Escrituras, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están delante, pero ni alumbra toda esta casa. Y el 16, así alumbre vuestra luz, ¿delante de quién? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos, porque hasta para eso, no es que tú puedas hacer la obra, no es que tú te glorifiques, sino que realmente nosotros podamos hacer entender y que la gente pueda ver que la obra de quién es. Es de Dios, es de Cristo, es Él el que lo ha hecho. Entonces, esa esperanza es la que nosotros tenemos que compartir, tenemos que llevar. Pero dice las Escrituras, 1 Corintios le había dicho, ¿verdad? Capítulo 1. Versículo 10. ¿Qué dice tu introducción de tu Biblia?
Reina Valera 1960, Santa Biblia, ¿no? No, de los capítulos y versículos que vamos a leer. Bueno, en la mía dice, ¿está dividido Cristo? Y es la pregunta que les hacía hace unos momentos. Realmente nosotros nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender que el propósito de Dios desde el principio nunca ha sido apartarnos. Para nada, nunca hemos sido apartados. Dentro de la estructura o de la historia más bien bíblica, tú vas a encontrar que desde el principio Dios nos crea, a ti como varón y a ti como mujer. Y al fin y al cabo nos crea ¿para qué? Para hacer familia, donde va a haber un matrimonio y va a haber la bendición de tener hijos, de tener descendencia. Y por lo consiguiente seguir con, ¿cómo se llama? Con la población de la tierra. Tú sigues leyendo todo el libro de Génesis, vas a encontrar que de alguna forma la obra del diablo era hacer pecar al hombre, hacer pecar a la mujer. Y eso, apartarlos de tener esa intimidad con Dios. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido específicamente en el libro de Génesis, es cuando textualmente dice que cuando ellos pecan, ellos inmediatamente caen ellos la vergüenza, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen? Se van y se esconden en unos arbustos. La Biblia dice que Dios es omnipotente, la Biblia dice que Dios es omnisciente, la Biblia dice que Dios es omnipresente, que de alguna forma, no importa dónde nosotros nos escondamos, Dios nos va a mirar, ¿sí o no? Pero la Escritura textualmente, específicamente en el libro de Génesis, hace o recrea la imagen de Dios mismo caminando en la faz de la tierra. Entonces, les digo, a mí me gusta mucho recrear la escena. Imagínate tú y tu esposa estar pecando. Entonces van a darle cuentas a Dios. Entonces tú te escondes atrás de los arbustos. Entonces Dios, en su omnipotencia, en su Dios, no sé de qué manera se pudiera expresar Dios caminando en la tierra, que está caminando y ellos escondidos acá. Creen que Dios no sabía dónde estaban. Es omnisciente, es omnipresente, omnipotente, todo lo puede. Entonces, yo considero sinceramente que realmente lo que quiere mostrar esa imagen, esa escena, es realmente esa intimidad y esa relación que Dios quiere tener con el hombre. A tal manera, si tú lees la Biblia hoy por hoy, tú vas a encontrar que en ninguna escritura dice las facciones tal cuales de Dios, de Cristo primeramente, y muchísimo menos más de Dios. Cuando Dios se representaba ante Moisés, ¿de qué forma se representó? ¿Se acuerdan? En medio de una zarza. Nunca se dice que tuvo la oportunidad Moisés de, ¿cómo se llama?, de ver directamente la presencia de Dios. En otras escrituras habla de que pues tiene ojos de fuego y cosas así que dices, cuando tú nada más simplemente lo lees, dices, ay, como que te haces una imagen así. Entonces yo quiero creer que realmente es la imagen, o sea, como que algo que ni siquiera nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, a tal grado, viendo esa escena de Adán y Eva enfrente de Dios, tenían la oportunidad, yo creo, de ver a Dios caminando delante de ellos. Yo digo, Dios de alguna manera sabía dónde estaban, pero entender y creer que en ese momento ellos mismos podían tener esa intimidad y esa relación con Dios, que realmente fue lo que se rompió con el pecado, y es realmente lo que nos apartó. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta que desde el principio Dios quería que fuéramos parte de Él, quería que fuéramos parte de su cuerpo, que realmente todos nosotros tengamos esa estrecha intimidad con Dios. Cosa que hoy por hoy tal vez nosotros la tengamos descuidado y somos cristianos. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a las escrituras día con día? No me digan, no me hagas la mano, simplemente que nosotros meditemos. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos orando? ¿Cuánto nosotros estamos meditando en las cosas de Dios día con día? No me estoy refiriendo a que dejes tu trabajo, no me estoy refiriendo a que dejes las escuelas con tal de meterte a las escrituras y leer, sino que realmente en cada oportunidad que tú tengas, pases esa intimidad con Dios. Porque eso es lo que te va a unir a Dios, eso es lo que te va a unir a Cristo, eso es lo que te va a unir al Espíritu Santo, eso es lo que te va a unir a la iglesia, eso te va a unir en tu familia, eso te va a unir en muchísimas cosas. Porque Cristo no está dividido. Entonces, y más adelante tú tienes que entender que siempre Dios te ha querido hacer una familia. Dice 1 Corintios 1, versículos 10. Os ruego pues, hermanos, Pablo diciendo, os ruego,
¿Cómo te hago entender? Por favor, te suplico. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen las mismas cosas, ¿sí o no? Entonces nos vamos a poner de acuerdo y vamos a criticar al pastor, ¿sí o no? ¿No? Vamos a unirnos todos y vamos a criticar la iglesia. No a eso se está refiriendo. Porque para lo malo, ¿sí o no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Oiga, vamos a tal lugar, pero que no se entere cómo se llama el pastor, que no se entere el hermano. Vamos nosotros allá, tal, no los incluimos. Son pobres. Y ahí nos vamos, ¿no? Para hacer todo ese tipo de cosas, estamos bien prestos. Dice las Escrituras, reino dividido no va a prevalecer. Date cuenta que, fíjate, hay cuestiones en la Biblia que son cosas que son bien marcadas, son como leyes espirituales, que seas cristiano o no seas cristiano, son cosas que van a acontecer. Y creo que esa de reino dividido no prevalecerá, es una ley que seas cristiano o no seas cristiano, se cumple. ¿A qué me refiero? Yo he visto matrimonios, esposo y esposa, que están unidos bajo su propia maldad y viven recontentos. No felices, no con gozo, pero pues viven bien. ¿Pero por qué? Porque están unidos. Entonces, ¿por qué los cristianos no podemos actuar de esa misma forma? ¿Por qué nuestro reino tiene que estar dividido? ¿Por qué en nuestro reino siempre tiene que haber contienda los unos para los otros? Porque tal vez nos falta mucho que entregarle a Dios. Nuestro corazón, nuestra mente. Porque eso no es cuestión de venir un domingo, venir un lunes, sino realmente esperar, tener la expectativa de que realmente Dios quiere hacer la obra y que nosotros mismos le vamos a dar la oportunidad a Dios para que Él actúe de la manera que Él quiere actuar. Así sea a costa de nuestra mente carnal, a costa de nuestro corazón carnal, de nuestras acciones carnales, sino realmente entender que efectivamente la voluntad de Dios no la podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino realmente tiene que ser un corazón rendido a la voluntad de Dios, tiene que ser una vida muerta en la cruz de Cristo. Y eso quiere decir que aún en nuestro uso racional, en nuestra mentalidad natural, podamos decirle a Dios, Dios, en verdad no puedo, me encanta esta situación, que yo sé que está mal, me gusta el pecado, me es difícil dejar esta situación, en verdad no puedo. Y de alguna forma me gustaría dejarla, pero sé que es la única persona que lo puede hacer, eres tú, Cristo. Y dejarlo de esa forma, aunque muchas veces en el fíjate, hubo una etapa en mi vida, o hay una etapa en mi vida, que cuando empezaron a compartir Cristo y nosotros esperanza de gloria, dije, yo ya me metí en problemas. Porque tal vez tengo 12 años en la iglesia, tal vez tengo 9 años en la iglesia. De alguna forma he dado una imagen de cristiano, ¿sí o no? Y ustedes vienen bien vestidos, yo vengo bien vestidos con corbata, hablamos cosas de Dios. Y de alguna forma sirves y realmente sí lo haces con corazón. Pero llega un punto en el cual tú te das cuenta que ya no lo estás haciendo, que realmente todo lo que estás haciendo, aunque parece y todo el panorama es de cristianos, realmente te das cuenta que todo lo que has hecho lo has hecho en tus fuerzas. Y eso es lo que te lleva realmente a sentir una carga pesada en tu vida como cristiano. No que sea fácil tu vida cristiana, sino que realmente cuando lo haces en tus fuerzas, todo lo sientes un trabajo, todo lo sientes una carga. No lo haces con gozo, no lo disfrutas, no sabes que es una bendición tanto para ti como para las demás que están alrededor tuyo. Entonces, llegó un momento en el cual yo cuando vi todo eso dije, ¿sabes qué? Estoy completamente en problemas. Porque hoy me doy cuenta que toda la frustración que tengo, toda esa perturbación que tengo, aunque muchas veces me he subido a compartir, aunque muchas veces he compartido el devocional, aunque muchas veces he servido en la casa de Dios, hoy por hoy estoy entendiendo que he tenido una vida cristiana, que todo lo he hecho en mis fuerzas. Entonces estoy en una etapa que tengo que decidir o morir a mi carne para que Dios haga la obra, o no sé qué vaya a pasar conmigo. Mucha gente cuando se empezó a compartir eso, hoy por hoy no está. Que tú decías, no, ¿qué cristiano es? Y tú decías, wow.
pero hoy por hoy, tal vez eso le fue una carga que reventó. ¿Por qué? Porque tal vez lo siguió intentando en sus fuerzas. Entonces, cuando yo sentí eso, yo dije, ya estoy en problemas, no sé qué vaya a pasar. Pero dije, tengo que morir a mi carne. Y ahí tuve mi segundo problema. ¿Por qué? ¿Cómo tú mueres a tu carne? Si no es fácil morir a tu carne. Al menos para mí no ha sido fácil. No estoy diciendo que ya estoy muerto a mi carne, que mira, estoy caminando sobre las aguas y voy a pasar el tercer cielo. Sino que realmente eso tal vez me ha costado el día a día morir a mi carne. Me ha costado en el día a día a tomar decisiones en mi vida que no están muy de acuerdo a lo que yo quiero. Que muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Esto no es así, pero esto es así. Aún en contra de mi voluntad le digo, Dios, me da muchísimo trabajo, pero mira, lo voy a poner en oración. Y lo hacemos, ¿no? Entonces, todo ese proceso, no sé cuánto va a durar, porque hasta la fecha lo sigo viviendo. El realmente dar testimonio en tu trabajo es una cosa en la cual también tú tienes que morir a tu carne. Muchas veces yo he tenido una buena relación en mi trabajo con respeto. ¿A qué me refiero? Que no he tratado de ser una persona amargada, a decir, o religiosa más bien, llegar y decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y todo lo que tú haces es el diablo y yo no voy a trabajar contigo y no voy a salir contigo y no quiero que me hables. No, no quiero eso. Y realmente yo se lo pedía mucho a Dios y realmente fui sincero con Él. Yo le dije, realmente quiero que en mi vida pueda reflejar ese amor y esa misericordia a los demás. Siempre y cuando, no siempre y cuando, simplemente te pido, Señor, que yo pueda ser un fiel testimonio de la obra que tú quieres hacer y que la gente que me está rodeando en todos lados pueda ver en mi vida, no tal vez un cristiano perfecto, pero sí un cristiano que está peleando una buena batalla. Entonces, en lo natural, les digo, a veces bien dicen los muchachos, los compañeros de trabajo, son 20 personas. Cada quien trabaja por separado, cada quien tiene su coche, se va por un lado, se va por el otro. Entonces, dicen, no, que vamos a ir a tal lugar. Y en mi sentir digo, quiero ir, van a ir a comer, qué rico, vas a pagar 100 pesos y te vas a tragar todo lo que puedas. Pero muchas veces, eso está en mi sentir, pero muchas veces después digo, está bien, voy a ir, tal vez no van a decir malas palabras, tal vez me voy a tener la oportunidad de compartirle a alguien, pero digo, mi trabajo tristemente tengo que jugar con mis tiempos, así me puedo ir muy temprano, o me puedo ir muy tarde, así puedo llegar muy temprano, así puedo llegar muy tarde. Entonces, una de las cosas en las cuales estoy priorizando últimamente, que me he dado cuenta que es un área que completamente he descuidado, lógicamente es en el tiempo que le he dedicado a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Entonces, por una parte digo, tengo 2 horas para comer, me voy 1 hora, como, no pasa nada, y con la misma voy con mi familia. Pero una de las cosas que sinceramente siento de parte de Dios es decir, mientras más tiempo yo pueda pasar con mi esposa y con mis hijos, lo voy a hacer. Entonces muchas veces les digo, hay personas que he tenido que capacitarme, no es que yo sea muy bueno en el trabajo, sino que te dicen, súbete a esto y enséñale lo que tú sabes. A veces no sabes nada, pero ahí tienes que enseñarle. Entonces, de alguna forma he ganado cierto respeto con ellos. Entonces, como que ellos ya saben, ¿no? Entonces unos me dicen, oye, ¿por qué no vas y no vas a hacer nada? No vamos a tomar cerveza. Les digo, ¿sabes qué? No, prefiero no hacerlo. Mira, son 2 horas que quiero ir con mi familia y quiero disfrutarla. Te recomendaría, te aconsejaría que hagas lo mismo. Entonces te escuchan, está bien, y pum, se van a comer con los amigos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, ¿no? Que tal vez no me incumbe en lo natural, pero en lo espiritual quisiera, y es de lo que le pido a Dios, que esas actitudes, que tal vez yo no use muchos versículos bíblicos en esos momentos, pero que ellos puedan darse cuenta que mi vida es completamente diferente, con un bienestar, pero en pos de que le he dicho sí a Cristo. Entonces realmente ese siempre ha sido mi sentir. Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma, ¿qué? En una misma mente
y en un mismo parecer. Y yo les comentaba al principio, yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros en lo natural piensa de diferente manera. Son diferentes situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Algunas, tal vez su problema sea lo económico, en otros sea su problema, no sé, X, lo que fuere. Pero cuando nosotros leemos ese mismo sentir y ese mismo parecer, que realmente toda la obra de Dios, todo lo que nosotros hemos escuchado de Dios a través de la Escritura, que independientemente de nuestra situación, ese mismo sea nuestro sentir, ese mismo sea nuestro parecer. El pastor estaba compartiendo en el devocional del día de hoy, que realmente David fue una de las personas que pasó muchísimas pruebas, ¿sí o no? Pero su corazón y su mente, ¿dónde siempre estuvo? En la voluntad de Dios. Y David fue el hombre más perfecto que pudo haber existido en la tierra, estoy seguro. Bueno, después de mí. No, pero en el texto bíblico tú vas a encontrar que David fue el hombre más imperfecto, pero lo impresionante de todo eso es que Dios dice, y es un hombre conforme a mi corazón. Muchísimos años yo entendía, yo sabía, y siempre me respaldaba con el Salmo 51. Decía, realmente lo que movió a Dios decir que es un hombre conforme al corazón de Dios fue realmente esa humildad de entender el problema que él había metido, el pecado que él había cometido, y postrarse, arrepentirse, clamarle a Dios y hacerle ver a Dios que su sentir era que contra el que había pecado era contra Dios. Y realmente no estaba yo mal, hoy en día no estoy mal, sino que estaba incompleto mi revelación, por llamarlo de alguna forma. Porque sí es verdad que eso es lo que mueve el corazón de Dios a la misericordia, que tú te arrepientas, que tú le clames y que tú le pidas perdón. Pero si nosotros regresamos toda la historia de David, tú vas a encontrar a un David que no simplemente se basó Dios en decir que era un hombre conforme al corazón de Dios en ese momento de arrepentimiento, sino que Dios desde el principio conocía a David, ¿sí o no? Cuando lo mandó al profeta a ungirlo para ser rey, pero lo mandó porque desde ahí ya lo conocía como un corazón conforme al corazón de Dios. Hay una escena en las Escrituras y en el texto bíblico donde Saúl está completamente endemoniado, ¿sí o no? Y le dice a sus criados, y sus criados lo ven y le dicen, ¿sabes qué? Un espíritu malo de parte de Dios es el que te está atormentando. Entonces, él dice, ¿y de qué manera puedo calmarlo? Entonces dice uno de sus siervos, de sus criados, hay un hijo de un hombre es hijo de Isaí, que dice que toca muy bonito el arpa, y dice una palabra específica que a mí me gustó, que Dios está con él, que el Espíritu de Dios está con él. O sea, ¿qué te da a entender? Que no importa la edad, no importa el tiempo, cuando tú tienes un corazón conforme al de Dios, no es simplemente por el que tú hables, por lo que tú digas, o por lo que tú hagas, en este caso que David estaba tocando el arpa, sino porque en su vida se podía reflejar el favor de Dios. Y en ese tiempo él no había metido a Goliat, pero sí textualmente y en los salmos tú lo encuentras, que David, que desde el principio, ¿qué es lo que hacía? Pasar mucho tiempo con Dios, a tal grado que su corazón lo alababa en medio de los problemas, en medio de la dificultad, en medio de la alegría, en medio del gozo. O sea, era un corazón que estaba siempre en la presencia de Dios, era un hombre que estaba siempre en la presencia de Dios, que realmente Dios es lo que miraba. La prioridad en la cual tenía él a Dios, y que no importa la situación que estuviera pasado, él sabía que en Dios estaba su refugio. Y por eso ahí podemos citar el Salmo 91. Entonces, de hecho, una de las cosas que tiene muy en cuenta David, y creo que es el corazón que nosotros teníamos que tener, que David cuando se presenta a la guerra, ¿qué es lo que más le ofendió a David de lo que hacía Goliat? Era ofender al ejército del Dios viviente. No fue por su hermano. De hecho, su hermano hasta lo dice, oye, ¿qué tú vienes si tú eres un soberbio? Sino él dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hay con ese tipo que está ofendiendo, que está viniendo aquí a ponerse al tú a tú con el ejército de Dios? El ejército de Dios tal cual lo somos nosotros.
No tendría que ser esa actitud, sino que la actitud del mismo David realmente es sentirnos mal cuando nosotros mismos estamos ofendiendo a Dios, cuando nosotros estamos ofendiendo al pueblo de Dios. No sé si me explico. Entonces, ¿a dónde queremos llegar esta mañana? Que realmente nosotros podamos entender que Dios en sí realmente no quería que nosotros estuviéramos divididos, sino que realmente nosotros nos alineemos a la voluntad de Dios y tenemos todo para alinearnos a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque las mismas cosas que yo he escuchado son las cosas que tú has escuchado. Las mismas cosas que tú has escuchado son las que yo he escuchado. Las mismas cosas que ha escuchado el pastor son las mismas que tú has escuchado. Las mismas cosas que cada uno de nosotros hemos leído, yo mismo las he leído. Y viceversa. ¿A qué voy? Que Dios, dice las Escrituras, Dios no hace acepción de persona, o sí lo hace. Entonces, lo mismo que cada uno de nosotros lo hemos recibido, lo ha recibido el otro. Entonces, no tenemos ningún pretexto para que nosotros pudiéramos estar divididos en Cristo, sino todo lo contrario. Hemos comido de lo mismo que todo el mundo ha comido acá. Realmente hemos recibido lo mismo, o sea, prácticamente que Dios nos ha dado todo lo necesario para que realmente nuestra vida refleje todo lo que Cristo quiere que sea reflejado en nuestra vida. Y aún nuestra vida como iglesia es lo que tiene que ser diferencia. Porque aquí no somos fulano ni perengano, sino que todos somos de la familia de Dios. Todos formamos el cuerpo de Dios. Posterior a este versículo, pensé y creí que era muy poco lo que escribí, pero veo que hace falta muchísimo. Quería yo leer Romanos 12. Vamos a leerlo rápidamente, ¿por qué no? Dice, así que hermanos, os ruego desde el 1, os ruego por las misericordias de Dios, nuevamente Pablo, ¿no? Diciendo, rogando por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Que realmente, dice el siguiente texto, tendría que ser nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir? Que aún en medio de cualquier situación que estemos, aún cuando estemos viviendo un cristianismo en la carne, lo mínimo que tendríamos que entender o saber, todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Aún en la forma natural, tenemos que entender que todo lo que ha pasado en nuestra vida ha sido obra de Dios. Dice posteriormente, el 2, y dice que tampoco nos conformemos o no os conforméis a este siglo. No tenemos que ser igual a toda la gente de allá afuera, sino que nos transformemos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿De qué forma nosotros podemos renovar nuestra mente? Si yo paso tiempo viendo telenovelas, ¿qué es de lo que me voy a llenar? De todo ese dramatismo, ¿sí o no? Mi señora madre es una de las personas que creo que ve más novelas en el mundo. Y tú la ves, tú le das un Oscar. Yo sé que las novelas no dan Oscar simplemente en Hollywood, pero está a tal grado que le das un Oscar. A mí me encanta el sentido de que aún las cosas que ella muchas veces me divierte, porque tú ves reflejado todo ese drama, ¿no? Sé que es incorrecto, pero pues de alguna forma hay cosas que son incorrectas, pero te dan risa, ¿no? Te puede recrear una escena así súper impresionante. Me acuerdo de una anécdota hace muchísimos años, que yo iba creciendo, ya bebía, ya fumaba, ya me drogaba, y siempre yo me ponía de parte de mi mamá cuando discutían con mi papá. Entonces siempre es mujer, uno es varón, siempre, de hecho, yo creo que es algo común que pasa dentro de un matrimonio, ¿no? Cuando tienes hijos, entonces siempre, en teoría, la mujer es más frágil, más como que necesita más el apoyo, ¿no? Entonces, muchas veces que peleaban ya estando grande, me ponía yo de parte de mi mamá, oye, pues no le pegues, o no le pegues, no discutas, ya mejor cálmate, o te calmo, o cosas así, ¿no?
La cuestión es que un día empecé a ir y siempre mi mamá decía, no, es que tu papá me hizo y esto y lo otro. Entonces fue un fin de semana que estaba bien tomado mi papá, estaba cerrado el cuarto, entonces empecé a escuchar gritos muy fuertes, llorando, era mi mamá. Y dije, ay, le están dando ese estate quieto a mi mamá. Abro la puerta, entro y está mi papá tirado en el piso, le están pateando por mi mamá y llorando. Y yo digo, ¿qué pasó? Creo que es el portavoz de mi papá, porque pues el que tenía que estar gritando era el que están sometiendo. Entonces la viro y me mira a ver y se empieza a reír, como que diciendo, ya me descubrieron en mi show. Entonces, ¿hasta qué tal grado realmente puede llegar un dramatismo? ¿Sí me explico? Que realmente es todo lo que estamos consumiendo en televisión, en telenovela. Entonces, realmente lo único que puede renovar nuestra mente va a ser el tiempo que nosotros pasemos con Dios. Cuando nos afiancemos a las promesas que tiene Dios. Si empezamos a leer el Mil Chistes, el Condorito, la novela del vaquero, lógicamente que todo eso va a estar contaminado en nuestra mente. Mas si nosotros ponemos nuestra confianza en todas las promesas de Dios, está bien, Raquel. Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra confianza en la voluntad de Dios, es donde va a venir la renovación de nuestra mente. Entonces, todo lo que nosotros pensemos como comunidad, como iglesia y como familia, va a tener que ser un mismo sentir. Porque no son cuestiones que nosotros pensemos, no son cuestiones que nosotros creamos simplemente en nuestra naturaleza, porque realmente nosotros nos hemos conectado al mismo Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces, aún en medio de que nosotros podamos ser diferentes, la unificación que tenemos en la familia de Cristo nos lo va a dar su Espíritu Santo, nos lo va a dar su palabra. Entonces, si nosotros no pasamos tiempo con Dios, por eso estamos como estamos el día de hoy. Entonces, realmente mi consejo y mi exhortación es que nosotros realmente entendamos y comprendamos el privilegio que nosotros estamos teniendo como ser cristianos. Realmente la vida nos puede ofrecer cualquier cosa, la vida nos puede ofrecer riquezas, podemos sentirnos bien de alguna forma, pero realmente lo que te ofrece Dios va muchísimo más allá de lo que nosotros mismos podamos disfrutar o podamos gozar allá afuera. Y eso aplica también para los muchachos en la escuela, en las discos. Realmente eso es pasajero. Llega un momento que realmente no te vas a llenar con nada. Lo único que te va a satisfacer realmente es realmente hacer la voluntad de Dios. De hecho, para eso fuimos creados. Dice las Escrituras que fuimos creados con las medidas exactas para que el Espíritu de Dios more en nosotros. La única manera de que el Espíritu de Dios pueda ocupar el lugar que tiene que ocupar, que es el templo de su Espíritu, que son nosotros, nuestro cuerpo, es realmente si nosotros le damos cabida por medio de la humildad, de la mansedumbre y de poder meternos en la palabra de Dios. Y te aseguro que tu vida va a ser completamente diferente. Cristo va a ser una realidad en tu vida. Y no estoy hablando de perfección, de que tengas muchísimo dinero, no estoy hablando de que tengas muchísimas casas, carros, sino que realmente lo que tengas, seas agradecido con lo que tengas y con lo que Dios te va a dar. Y que tengas el contentamiento por encima de las cosas. Y no voy a ser avaricioso como estábamos escuchando el viernes. Señor, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Solo te pedimos que en verdad, Señor, nuestra vida pueda reflejar la vida de Cristo, Señor. Que nosotros podamos ser familia, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Y realmente romper todos los protocolos y estándares, Señor, como una iglesia religiosa, Padre. Y no porque la iglesia sea religiosa, Señor, sino porque el estándar del cristiano hoy por hoy se ha vuelto religiosidad, Señor. Queremos realmente tener un encuentro contigo a través de una intimidad, Señor, y sentirnos parte, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo, Padre. Así que en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabarte en el nombre de Jesús. Amén.